Amén. Vamos a tocar el tema de la oración apostólica del apóstol Pablo que hace en Efesios 1, 17 al 23, pero hoy día vamos a tocar la primera parte, que es solamente el verso 17. Y es algo bien interesante en este tiempo, porque hay una gran necesidad en cada uno de nosotros. Hay un impacto en nuestras vidas que el mundo está ejerciendo sobre nuestros corazones y necesitamos una claridad, necesitamos vivir con una dirección clara y exacta. Vemos los acontecimientos que suceden en el lugar donde tú vives. Hay muchos acontecimientos, hay tanto de beneficios como de contradicciones o dificultades que tienes tú en donde tú estás viviendo, que tal vez la situación social se ha vuelto un poco compleja. Y vemos que no coincide con lo que describe la palabra de Dios. Y en esta mañana vamos a tocar Efesios 1:17 y vamos a hacer todos estos puntos y vamos a tratarla y vamos a desarrollarla. Pero en Efesios 1:17 es algo bien interesante que vamos a leerlo. Nos dice algo maravilloso. Dice, para que el Dios, el apóstol Pablo está orando, dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y antes de esto nos da a entender que en esta parte de la oración del apóstol Pablo, que es una oración maravillosa y grande, él en el verso 1 en adelante, ustedes van a leerlo todas las bendiciones espirituales en la cual Dios había derramado y las promesas que Dios había derramado y derramó sobre su pueblo, sobre su iglesia, sobre cada uno de nosotros. El apóstol Pablo, después de pasar por todas estas bendiciones, nos comenta y nos hace saber en el verso 3 al 14, nos hace saber todas esas bendiciones. El apóstol Pablo después pasa a un momento de intercesión, mostrando la claridad y la importancia de que lo que hemos recibido de bendición necesita una intervención espiritual. Todo lo que tenemos de conocimiento necesita que el Espíritu Santo nos guíe a la verdad, como dice la palabra en Juan. ¿Okay? Así que es importante. Y en la actualidad estamos viviendo una época, hermanos amados, donde la gente tiene el acceso a una información tan inmensa, tan grande, que ya tenemos las redes sociales, tenemos canales en Google de buscadores, pero también tenemos la inteligencia artificial que nos pueden desarrollar muchas cosas. O sea, tenemos un conocimiento, podemos aprender, podemos investigar datos, podemos obtener programas, podemos despejar nuestras dudas de cualquier tipo en segundos, con solamente un tema de usar un celular, ¿no? Que el conocimiento está disponible, está listo para cualquiera que quiera obtenerla. Así que, hermanos, nunca, pero nunca habíamos visto, a pesar de tener todo este conocimiento, una confusión en el aspecto espiritual tan grande, que hay cristianos que están tan confundidos, que no saben qué es lo que está pasando, que tienen una claridad, entre comillas, pero están más confundidos que cualquier otro. Ahora, en este tiempo, inclusive, hay mucha gente que está con ansiedad, con angustia, se ha incrementado los suicidios. An tanta información que tenemos, ¿por qué se ha incrementado el suicidio? ¿Por qué se ha incrementado la depresión, crisis de pánico, el vivir en ansiedad, en angustia? ¿Por qué hay tanta desorientación moral en la actualidad? ¿Por qué ya el hombre no es hombre? ¿Por qué la mujer ya no es mujer? ¿Por qué el hombre y la mujer son promiscuos sexualmente? ¿Por qué tanta gente sabe mucho, pero no entiende lo esencial? No sé si se han dado cuenta de esa situación. Es como que, como dice aquí, como si alguien tuviera un celular, como si alguien tuviera el teléfono de su celular de última generación y está llena de funciones, de aplicaciones, de todo lo que el teléfono debe tener, lleno de herramientas, pero súper poderosas, pero con la pantalla apagada. El aparato está lleno de potencial, pero ¿saben qué? Si no hay energía, si no hay luz, de nada nos sirve. El problema no es el celular, sino es la falta de iluminación de energía. Así también estaban los creyentes en Éfeso. Tenían todo el conocimiento, tenían de todo, pero estaban apagados. Tan igual está sucediendo con nosotros hoy como iglesia. Recuerden que nosotros somos la iglesia del Señor y en ese sentido estamos viviendo distorsionados
de una claridad del cual Dios nos quiere dar a entender. Amén. Así que Éfeso, en ese lugar, esta carta a Éfeso fue escrita por el apóstol Pablo más o menos alrededor del año 60, 62 después de Cristo. Y él lo escribió en la cárcel, como nos dice en Hechos capítulo 28, ya ustedes lo buscan ahí. Pero Pablo escribe bajo sus limitaciones físicas, que él no podía visitarlos ellos, pero tenía una visión más clara, espiritual, desbordante, en el cual refleja algo interesante en este versículo, en este pasaje que vamos a leerlo después en su totalidad, algo muy precioso. Éfeso era una ciudad de la cual nosotros también estamos experimentando. Era una de las ciudades más importante del imperio romano, porque había una comunicación comercial entre el Asia y Europa. Ya era uno de esos lugares, centro comercial, político, cultural, pero religioso también, que tenía una gran influencia. Recuerden que ahí está habla del templo de Artemisia, de la diosa Diana, que todo el mundo lo conoce, ¿no? O ha escuchado, una de las siete maravillas del mundo antiguo. Y aparte de eso, era un centro, pero un centro tan poderoso de magia, de ocultismo y prácticas esotéricas, que en la actualidad ustedes lo ven. Y ustedes van a leer Hechos capítulo 19 como tarea, Hechos capítulo 19, en especial 18 y 19, pero todo Hechos 19 se van a dar cuenta cómo el apóstol Pablo empezó a influir con la presencia del Espíritu Santo y qué es lo que empezó a cambiar en ese lugar. ¿Ok? Porque esa zona estaba viviendo la gente llena de idolatría, llena de magia, llena de superstición. Había una presión cultural pagana sobre la iglesia. También había una inmoralidad sexual que ya se había normalizado, porque cuando habían cultos a esta diosa había mucha promiscuidad sexual y había orgías en ese lugar, pero también había persecuciones sociales. No sé si se asemeja a nuestro tiempo, pero había una gran persecución social a la iglesia de Éfeso. Y entonces Pablo empieza a orar y a interceder, mostró grandes bendiciones, y ahora el apóstol Pablo empieza a decir lo que nosotros deberíamos memorizarlo y tenerlo de memoria, este versículo. Bueno, del versículo 17 en adelante deberíamos memorizarnos como tarea también. Dice la palabra de Dios: para que el Señor, él se acercaba al Padre de nuestro Señor Jesucristo y oraba en intercesión. Ven el verso 16, ahí van a mostrar que él se acercaba en oración para interceder por los de Éfeso. Pero ¿para qué iba a interceder por Éfeso? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé o nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. El apóstol Pablo aquí no comienza a decir: Señor, te ruego que puedas cubrir las necesidades de mis hermanos. Te ruego que puedas cubrir, Señor, lo que a ellos les faltan. De repente un auto, o de repente una casa más grande, o de repente tener éxito o comodidad, o de repente tener una mejor capacidad de recursos financieros o protección, como algunos necesitan ahora protección. No, el apóstol Pablo no empezó a orar por esas necesidades que nosotros a veces lo necesitamos, pero no oró por eso, sino oró por algo mucho más grande. Vio que había algo más grande, una necesidad más grande y amplia que tenía la gente. Era de conocer profundamente quién es Dios y conocer al mismo Dios. Y a veces nosotros somos cristianos, y como cristianos, en vez de ser gente que llevemos la seguridad, nos asustamos de lo que acontece a nuestro alrededor. Y como el apóstol Pablo sabía y estaba consciente de la situación, porque miren, muchas veces nosotros creemos que lo que nos sucede en la sociedad es bueno, es algo normal, es algo común, es algo cíclico, que todas las sociedades pasan. No, saben que Dios tiene el control, Dios sabe las cosas, y Dios empieza a soltar y a abrir el cerco, porque hay gente que se lo busca. Nosotros tenemos la libertad de elegir entre lo bueno y lo malo. Nosotros tenemos la facultad de elegir. Tú y yo tenemos esa facultad de elegir. Tú y yo podemos elegir entre hacer el bien o hacer el mal, entre pecar o no pecar. Nadie nos pone una pistola a nosotros. O los que están trabajando y han firmado un contrato, nadie les puso la pistola para que firmen el contrato. Voluntariamente lo hemos hecho. Por lo tanto, estamos obligados a cumplir el contrato. Tan igual, aquí Dios ve que la vida de muchas personas de los Éfesos estaban bajo presión externa. Y él no se puso a orar para que Dios le cubra sus necesidades.
sino para que ellos puedan conocer a Dios. ¿Saben qué? Como hemos cantado la canción, si lo puedo perder todo, pero tengo a Jesús, lo tengo todo en Cristo Jesús. Amén. Entonces, conocer a Dios no es un ejercicio meramente intelectual o racional solamente, sino es una relación que transforma nuestras vidas. Por eso el apóstol Pablo pide encarecidamente que ellos puedan tener, ¿qué cosa? Espíritu de sabiduría y revelación, como lo hemos leído. Espíritu de sabiduría y de revelación. Y esto no se refiere al Espíritu Santo como la persona del Espíritu Santo, quien ya habita en cada uno de nosotros como creyentes, sino que es la obra que el Espíritu Santo está haciendo. Espíritu de sabiduría y revelación es que el Espíritu, la obra que Él hace en nuestra mente, en nuestro corazón, pueda realmente abrir nuestros ojos a una realidad espiritual. Quita el velo, lo que está diciendo, ilumina nuestra comprensión y entendimiento y permite vernos a Dios más claramente de lo que realmente es Él. Amén. Así que el apóstol Pablo ve que esto es importante y es necesario y que la iglesia puede tener muchos métodos, estrategia, estructura, música, recursos, etcétera, pero aún estar espiritualmente ciega si no recibe esta obra del Espíritu de nuestro Dios. Y aquí el apóstol Pablo nos recuerda que conocer a Dios no es un logro humano, no es algo que tú puedes hacerlo, sino es una gracia concedida sobrenaturalmente por parte de nuestro Padre Celestial a través del Espíritu Santo, la cual nos revela al Hijo, es decir, su palabra. No podemos entender. Ustedes ven que en la sociedad hay mucha gente que han estudiado teología, conocen mucho de la Biblia, pero simplemente es un conocimiento y no entiende quién es Dios. Cuando estamos pasando por momentos complejos y difíciles, nos desesperamos, nos asustamos, no sabemos qué hacer y decimos, ¿dónde está Dios? Porque simplemente Dios para ti ha sido un Dios de conocimiento, un Dios de tradiciones, un Dios de que de repente, porque mi padre son cristianos, yo también soy, pero no conozco a Dios, quién es Él realmente. Y el apóstol Pablo ruega y dice, por esta causa, por esta razón, yo oro, dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé o no dé espíritu de revelación. Imaginémonos en ese contexto donde había mucha presión, como en la actualidad tenemos mucha presión, que Dios nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de quién? De Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Si yo tengo conocimiento de cuán grande es mi Dios, yo voy a estar seguro. Miren, es como cuando mi hijo, o ustedes se han dado cuenta cuando sus niños eran mucho más pequeños y ellos estaban caminando suelto en la calle, suelto, suelto, y veo un perro que empieza a ladrarlo. Él con ellos en su poco tiempo de vivencia saben que papá logra proteger, conocen cómo es papá ligeramente, entonces van seguros acercándose a papá y lo agarran fuertemente porque sabe que papá lo va a proteger. Si nosotros somos hijos de Dios y conocemos bien quién es nuestro Dios, caminaríamos confiados y no estresados, no en angustia, no en ansiedad, no en temor, sino en confianza. Pero a veces no sucede eso porque conocemos a Dios intelectualmente, racionalmente, pero no conocemos en espíritu y en verdad. Amén. Así que vamos a ver, como dice esta palabra, vamos a ver algunas definiciones. Dice la palabra que Dios nos dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Y vamos a ver, la sabiduría viene del griego sofía, que quiere decir una sabiduría, en este significa una sabiduría divina, una sabiduría no humana, una sabiduría espiritual que proviene de Dios. Pablo está diciendo, dale ese espíritu de sabiduría, no la sabiduría que uno encuentra en este mundo, no de los griegos que buscaban el conocimiento de la verdad. Se refiere a la capacidad de ver las cosas desde las perspectivas de los ojos de Dios, de poder comprender el plan perfecto y eterno y su voluntad acerca de la salvación de nuestra vida. No es un conocimiento, amados hermanos, acumulado, sino un discernimiento espiritual entre lo bueno y lo malo, entre lo que dice la palabra de Dios. Por eso, hermanos, amados, muchas personas pueden tener todo el conocimiento, pueden tener todos los cartones, pero si no tienen la dirección y la sabiduría de Dios,
el conocimiento en lo espiritual no le va a servir de nada. ¿Cuántas veces vemos gente que tiene mucho conocimiento y están estresados, angustiados, en depresión? No confían en el Señor. Y entonces la sabiduría aquí es dada desde la perspectiva de Dios, de poder comprender lo que sucede desde el punto de vista espiritual. Y no solamente eso, sino también revelación. Y esta palabra revelación viene del griego apocalipsis. Por eso apocalipsis significa revelación. Algo que es corrido el velo, algo que se saca el velo para uno poder ver y descubrir lo oculto. Es como cuando ustedes han visto las presentaciones de los nuevos modelos de auto están bien siempre cubiertos, hacen las pruebas, después en la presentación, en el evento está cubierto con una tela. El hecho de sacar esa tela se llama apocalipsis, es decir, revelación. Y esta palabra que nos dé revelación quiere decir que Dios quita y descubre lo oculto, que hace visible lo que estaba escondido e ilumina nuestro entendimiento de lo espiritual. Esto implica que sin esta obra del Espíritu Santo, nosotros como creyentes podríamos leer la Biblia diariamente y no entenderlas. Oír estas enseñanzas, prédicas, sermones, pero no ser transformados, impactados en nuestras vidas. O conocer las doctrinas de Dios, pero no conocer a Dios. Amén. Así que necesitamos sabiduría, revelación y conocimiento. Y el conocimiento no es ese conocimiento de gnosis que se refiere a saber, sino es un conocimiento que viene del griego epignosis, que significa conocimiento profundo, pleno, íntimo, relacional, transformador. Implica que tú y yo tenemos una experiencia de comunión con Dios, de saber quién es Dios, de haber abierto los ojos, de sacar las escamas de los ojos y tener ese encuentro con Dios. Y eso es lo que el apóstol Pablo está orando. No ora para que los creyentes sean más sabios, más inteligentes que los demás, sino que ellos puedan conocer personalmente a Jesucristo de una manera viva y eficaz y creciente. Sea una experiencia real con Jesucristo, nuestro Dios, nuestro Señor. Así que, amados, en toda escritura, miren, vamos a encontrar versículos Oseas 4:6. Busquen en sus Biblias, Proverbios 9:10, busquen Mateo 11:27 y 1 Corintios 2:10. Dice la palabra, miren, en la escritura podemos entender que si no tenemos el conocimiento de Dios, amados hermanos, dice la Biblia, camino que al hombre le parece recto, su final es camino de muerte. Si no tenemos esa dirección del Espíritu Santo, como dice Proverbios capítulo 3, en el verso 5 o 7, si bien no me equivoco, el conocimiento de Dios va a enderezar nuestras veredas, nuestros pasos, nuestros caminos. No debemos apoyarnos en nuestra propia sabiduría o nuestro propio entendimiento o prudencia inclusive. Dice Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y el conocimiento es lo que está diciendo el apóstol Pablo, un conocimiento de Dios. Y Proverbios 9:10 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. 1:7 también dice Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Si yo yo quiero tener ese conocimiento, esa sabiduría de Dios, yo tengo que aprender a tener temor de Dios. Temor a pecar, temor a hacer lo malo, temor a ofender. Es como cuando uno estaban de enamorado, de novio, no sé si se acuerdan, cuando estaban de novio, ellos no querían, ustedes no querían ofender a su novia o a su enamorada o a su esposa, no querían ofenderla en lo absoluto. Querían agradarla en todo, porque sabían que cualquier cosa que ustedes hacían la podía ofender. Y en ese sentido, esa sabiduría que Dios nos da es con la finalidad de agradar y darle el amor con conocimiento de quién es Dios. Así que el temor de Jehová, ese temor de reverencia, de no ofenderlo, es el principio de la sabiduría, del conocimiento de Dios. El temor es un principio que nos ayuda a poder amar a Dios y conocerle. Mateo 11:27 dice, nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. No vamos a conocer al Padre si el Hijo Jesucristo no nos revela quién es el Padre. Y 1 Corintios 2:10, vamos a hacer por parte, dice, el Espíritu es el que escudriña lo profundo de Dios. Amén. Sin esto, nosotros no vamos a poder realmente
saber acerca de las cosas de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice que el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, nos dé, intercediendo por una iglesia, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Amén. Espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. ¿Por qué? Porque, hermanos, el Dios mismo es quien toca el corazón del apóstol Pablo y genera ese anhelo, ese deseo de que él puede interceder por lo demás, porque es importante alinearnos todos a la verdad de Dios, para que nosotros podamos conocer bien quién es nuestro Señor Jesucristo. A veces tiramos la toalla o nos rendimos ante un problema, nos acercamos, nos alejamos de Dios, ante cualquier dificultad nos alejamos de Dios y no queremos congregarnos, aunque físico o por vía de esta plataforma. ¿Por qué? Porque no conocemos quién es nuestro Dios. Y lo que el apóstol Pablo está rogando, está solicitando, está pidiendo, que nosotros podamos conocer a ese Dios. Podemos poner muchos pretextos, ¿ah? Podemos poner muchos pretextos para no estar en las cosas de Dios, porque no conocemos quién es Dios. No lo hemos experimentado, no sabemos. Y Dios quiere bendecirte y Dios quiere ayudarnos. Pero eso va a depender de nosotros y de nuestro compromiso con Dios. Por eso el apóstol Pablo y nosotros debemos orar por la iglesia y decir, Señor, danos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Jesús. Amén, en el conocimiento de Jesús. Y vamos a ver tres pilares que sostienen todo esto. Nuestra fe cristiana se va a sostener bajo tres pilares fundamentales y todo va a estar centrado siempre en alguien, en una persona. Pablo ora, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria. Así que toda revelación verdadera siempre, siempre nos va a llevar a Jesucristo. Nunca va a exaltar al hombre, nunca va a exaltar a una persona, a un pastor, a un profeta, a un intercesor, perdón, a nadie, solamente a Jesucristo. El centro va a ser Jesús. Así que nuestra vida va a estar centrada en la cruz, en Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Así que esta revelación, esta sabiduría, este conocimiento va a estar centrado siempre en Cristo, quien hizo todo por nosotros. Todo lo hizo por nosotros. Pero también otro de los pilares es que nosotros vamos a depender totalmente del Espíritu Santo. Solo y solamente el Espíritu puede abrir el corazón del creyente, es decir, la mente del creyente. Sin su obra, la iglesia se volvería una iglesia carnal, superficial y confundida. La iglesia estaría en caos. Cuando hablo de iglesia, me refiero a cada uno de ustedes. Sin la obra del Espíritu Santo, ¿qué sería de nosotros? Seríamos carnales, no nos interesaría, seríamos muy espirituales y estaríamos muy confundidos. Pero lo que Dios quiere es que tú y yo podamos depender del Espíritu Santo. Ese es un pilar más, dependencia del Espíritu Santo para que Él abra nuestro corazón. Él produce el querer como el hacer. Él puede transformarnos, no el hombre. El hombre no puede transformarnos, solamente Dios. Y uno de los pilares fundamentales también es la supremacía de la palabra de Dios. No hay más que la palabra de Dios. El Espíritu Santo nunca nos va a dar una revelación que esté fuera de las Escrituras, sino que por medio de ella y a través de ella nos va a dar conocimiento e iluminación de la verdad de Dios. La sabiduría y la revelación vienen, ¿por qué producto? Vienen cuando tú y yo leemos la palabra de Dios, meditamos la palabra de Dios y no solamente la meditamos, sino la obedecemos y vivimos con humildad. Josué capítulo 1, versos 7, 8 y 9 nos dice que nosotros nunca se apartará de nuestra boca este libro de la ley, sino que en ella meditaremos de día y de noche para ponerla por obra, para ponerla en práctica. No es meditarla para tener conocimiento, sino para practicarla, para vivirla y que tú y yo podamos ver el poder que Dios tiene por medio de su palabra. Y en ese sentido, Dios va a abrir nuestro corazón y nos va a hablar y vamos a comenzar a crecer en la palabra de Dios. En ese sentido, vamos a nosotros a madurar en el conocimiento de la verdad de Dios. Así que, hermanos, amados, es importante tener lo que el apóstol Pablo estaba orando, estaba pidiendo.
Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Amén. En el conocimiento de Él. Así que, amados hermanos, no basta con conocer a Dios de oídas, como decía Job, sino que necesitamos ver, entender y experimentar su gloria sobre nuestras vidas, su gracia sobre nuestro corazón. La iglesia hoy en día, amados hermanos, la iglesia, nosotros, cada uno de nosotros como iglesia del Señor Jesucristo, tenemos mucha información. Podemos entrar a las redes sociales y encontrar información acerca de Dios, pero si no se nos es revelada a nuestras vidas, simplemente seremos gente con una cabeza gigante de conocimiento, pero careceremos muchas veces de una revelación profunda, transformadora, que nos traiga convicción, desarrolle la fe, el temor a nuestro Dios y conocimiento íntimo con Jesucristo. El conocimiento de Dios va a producir en nosotros acercarnos a Dios, el orar con Dios, el estudiar su palabra. Así que, amados hermanos, ¿qué nos trae esta oración? El apóstol Pablo trae esta oración porque es un llamado a reconocer qué cosa, que nuestro corazón necesita luz, necesita esa energía del Espíritu Santo, que nuestro entendimiento necesita ser abierto, que nuestro espíritu necesita ser despertado y que nuestra vida necesita una revelación fresca del Dios vivo que está en su palabra, una iluminación. Algunos tienen temor de hablar de revelación. No, es una iluminación o revelación, es decir, que nuestros ojos sean abiertos a lo que Dios tiene con nosotros, ese Dios vivo, ese Dios real. Entonces, deberíamos nosotros hacernos la siguiente pregunta y con eso terminamos, amados hermanos, y responderlas con nuestro corazón. ¿Quieres conocer a Dios más de lo que lo conociste el día de ayer? ¿Deseas que Él abra tus ojos, que quite el velo y que llene tu corazón de su sabiduría? ¿Tú quieres eso de Dios? Dios lo va a hacer en este momento, cuando tú ores y oremos juntos. Si tienes, amado hermano, alguna petición de oración, escríbenos al chat para poder orar por ti. Amén. Vamos a orar al Señor.